Hola, bienvenidos a este hermoso video sobre un documental de la obra Lockout de César Vallejo, escrita en 1939 en Francia. Somos estudiantes del programa Formación para Adultos de la Universidad César Vallejo, alumnos del curso Cátedra Vallejo, dictados por la docente Estela Vicenta Castillo Silva, del segundo ciclo, integrantes del grupo número 4, encargados de realizar este hermoso documental que a continuación veremos. Fue fruto de Francisco Pablo de Vallejo, un hombre muy reconocido, con poder de resolver diferentes conflictos entre colonos. María Santos Mendoza, descendencia española, con rasgos sumamente católica, dedicada a la crianza de sus hijos y a la tarea doméstica del hogar. Fue una familia muy humilde, pero muy acomodada en el seno de una cultura indígena. La crítica de este matrimonio tuvo 12 hijos, siendo César Vallejo el último en nacer. Un dato muy curioso que se puede apreciar: en su infancia, ciertos integrantes de la familia contaban desde muy pequeños. Vallejo jugaba a la necesidad del hambre, que a hortudías comía el pan horneado. También a la vez, Vallejo recibió una carta en la cual para él fue una mala noticia. También se puede decir que desde muy pequeño Vallejo conoció el dolor y a la vez el calor del hogar. Vallejo inició su educación primaria en el Centro Escolar número 127 de Santiago de Chuco, su país natal. Después de ello, para poder completar sus estudios de la secundaria, Vallejo iría a la ciudad de Huamachuco, asistiendo al Colegio San Nicolás en el año 1909. A sus 18 años, Vallejo empieza sus estudios universitarios, viendo que tenía un gran interés por la Facultad de Filosofía y Letras. Comenzó a estudiar en la Universidad Nacional de Trujillo, siendo profesor de Ciro Alegría. Sin embargo, por los problemas económicos en ese entonces, se vio en la obligación de abandonar los estudios. Pero en el año 1913 retomó nuevamente sus estudios, graduándose con su tesis El romanticismo y la poesía castellana, el 22 de septiembre de 1915. A inicios del año 1818 viajó a Lima, llevando así a entablar una relación de amistad con Abraham Valdelomar, González Prada y José María Eguren. En ese mismo tiempo, Vallejo mantuvo una corta relación con Olivia Villanueva, comenzando también a publicar sus poemas en la revista Sudamérica. Poco tiempo después comenzó a estudiar en la Universidad Mayor de San Marcos, publicando en 1919 su primer poemario, Los Heraldos Negros. Cuando César Vallejo volvió a su tierra natal, fue acusado injustamente de ser cómplice de un incendio en la casa de una familia de comerciantes en la ciudad, pasando así 4 meses encerrado en una casa de Trujillo. Pero, sin embargo, eso no le impidió que Vallejo continuara escribiendo sus grandes poemas. Aunque el caso no se cerró un tiempo después, pudo salir bajo condiciones y regresó a la capital del país publicando en 1922 su obra llamada Trilce. Vallejo viajó a París en 1923, cuando estaba por iniciar una fiesta en la que era la toma de la Bastilla. Allí trabajó en medios latinoamericanos y conoció a la mujer que más amó, Georgette. Fin y tal que en 1930, a fines de año, fue expulsado de la capital francesa. Durante su viaje, Vallejo convirtió en el hervidero de la obra teatral artística.
pero de repente empezó a sentirse mal, por lo cual fue llevado a un hospital, acompañado de Georgette, pero no resistió a la enfermedad que acabó con su vida. Desgraciadamente, Vallejo dejó de existir un 15 de abril de 1938. El famoso poeta falleció, pero jamás es olvidado gracias a su poesía, que siempre destacan. Vallejo, antes de su muerte, dejó una gran inclusión de las más grandes obras literarias. El compromiso de Vallejo con el socialismo soviético y su ideología marxista está marcada en la totalidad de la obra, que está en la obra teatral Lockout. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será. ¿Quieres conocer de qué trata la obra? Entonces comencemos. Lockout es una obra teatral que fue escrita por Vallejo en el año 1930, siendo traducida del francés al español. Ganadora de premios famosos, aquí Vallejo nos narra sobre la crisis económica que se vivenció en ese tiempo, basándose en la inminencia del cierre de la fábrica. La obra contiene una diversidad de dialectos que crean conflictos y contradicciones insolubles. Asimismo, se muestra una noción más trágica que dialéctica. Su objetivo de Vallejo en esta obra era evidenciar las clases sociales y el conflicto que tenía desde una perspectiva marxista, concluyendo con la victoria del planetario sobre la burguesía. Entonces, ¿cómo está estructurada la obra teatral Lockout? La obra teatral cuenta con 5 escenas principales. En la primera escena podemos observar que los trabajadores son informados sobre el cierre total de la fábrica. El dueño de la empresa les dice que no es culpa de ellos, sino de la crisis internacional que en aquella época existía. Sin embargo, los obreros furiosos deciden ir al sindicato y buscar una solución con sus propias manos. En la segunda escena, los trabajadores se encuentran en el Ministerio de Trabajo, en donde hay una discusión entre los trabajadores y el ministro sobre la disminución de los salarios de los trabajadores o cerrar las fábricas. En la obra se ve cómo un empresario amenaza al ministro con una letra, ya que él quería abogar por los trabajadores. De esta manera tomaron el control de la situación. Mientras tanto, los trabajadores eligen a sus delegados para que los puedan representar ya en una reunión con el empresario. Esta amenaza a uno de sus representantes, al principio ofreciéndole dinero, pero luego diciéndole que se vaya a la cárcel, si no, en esta ocasión resisten ante el tal acto de corrupción y se van a reunir con sus delegados. Gracias. 3 tiene lugar en el sindicato, tratando de las discusiones entre los trabajadores al tratar de organizar la huelga contra el cierre de las fábricas, viendo que uno de los trabajadores muestra una gran valentía a todos sus compañeros. En la escena número 1, la policía se antepone ante la huelga y el sufrimiento de los trabajadores, esto causando la muerte de varias personas queridas en su entorno familiar. Se puede observar cómo la desesperación, muerte y tormenta rondan en la escena, haciéndola de esta manera una de las escenas más impactantes. Se puede ver el triunfo de los trabajadores ante esa huelga. De esta manera, los salarios de los trabajadores ya no serán disminuidos, no habrá un cierre de la fábrica, haciendo que esta victoria marque un gran paso en la historia del Perú. Y también se puede decir que la obra de Lockout tiene una variedad de significados de acuerdo al análisis de cada lector, considerando la amplia y exitosa carrera que tuvo César Vallejo, siendo como principales temas para escribir la gran parte de estos libros en los sentimientos más profundos, en la sensibilidad ante el poder propio, llena de poesía de vida, de reflexiones sobre la humanidad. Podemos decir que era un poeta auténtico. Circunstancias adversas, podemos darnos cuenta que muchas personas cercanas a la literatura peruana ignoraban totalmente que nuestro poeta César Vallejo hubiese abrazado la ideología marxista. Él hubiese militado completamente con el Partido Comunista, pues toda su obra, escrita en la parte final de su vida,
está impregnada de esta ideología. Pero es justamente en su obra teatral donde se refleja más nítidamente su adhesión al comunismo y de forma muy particular en la obra Lockout. Como se puede apreciar en la obra Lockout, los trabajadores realizan huelgas a causa del cierre de la empresa y de la reducción de sus salarios. Además existe sufrimiento por las muertes acontecidas de sus seres queridos, pero después del desenlace llegan a conseguir la tan anhelada justicia. Hoy en día los trabajadores siguen sufriendo abusos laborales. Los empleadores, cual señor feudal, no respetan sus derechos laborales e incluso humanos, por lo que hasta hoy en día se siguen realizando huelgas en búsqueda de mejores condiciones laborales, es decir, un sueldo justo y completamente remunerado, estabilidad laboral, seguridad y cuidado del trabajador, discriminación, entre otros muchos motivos. Buenas tardes. En esta oportunidad me tocó dar la conclusión de la obra teatral Lockout de César Vallejo. En conclusión, en los muchos de los artículos evidenciados acerca de esta gran obra Lockout, siempre se resalta y se ve reflejado el objetivo de César Vallejo para escribir esta obra, ya que tuvo muchos temas relevantes, como la crisis económica y los conflictos de las clases sociales, para buscar la victoria mediante la representación de la empresa que realmente se cerró. César Vallejo fue un gran escritor, destacando en sí su visión mucho más realista en la sociedad, centrándose en temas importantes que generaban conflictos, como lo es en esta gran obra teatral Lockout.